Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor, felices los que habitan en tu casa. Qué amable es tu morada, Señor del universo. Mi alma se consume de deseos por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman ansiosos por el Dios viviente. Señor, felices los que habitan en tu casa. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. Felices los que encuentran su fuerza en ti al emprender la peregrinación. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor del universo, oye mi plegaria. Escucha, Dios de Jacob. Protege, Dios, a nuestro escudo y mira el rostro de tu ungido. Señor, felices los que habitan en tu casa. Señor, felices los que habitan en tu casa. Hola, buenas noches. Qué gusto, qué placer, qué emoción que podemos volver a encontrarnos en nuestro espacio virtual de estudio bíblico esta noche de lunes 13 de abril del 2026. Te invito a que, como todas las sesiones, comencemos como es debido, dándole gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y de corazón abierto, digamos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y su poderoso Espíritu Santo de que hoy están de nueva cuenta entre nosotros, ayudándonos a agudizar la percepción de nuestros sentidos y el acrecentamiento de nuestra inteligencia para poder entender la palabra que gracias a su ministerio público aquí en la tierra entre nosotros, Jesús de Nazaret nos dio a conocer.
Bueno, pues esta noche tenemos una petición particular como todas nuestras sesiones y esta va enfocada a pedirle al Espíritu Santo toda la ayuda, el acompañamiento, la guía para nuestro vicario de Cristo en la tierra, el Papa León XIV, que hoy inició su viaje, su ansiado viaje a la región del África. Y entonces necesita, necesita muchísimo el acompañamiento del Espíritu Santo, porque pues no hay ningún lugar en el que sea, en el que no haya situaciones difíciles que sortear y él tiene que ser la inspiración, tiene que ser la unión entre todos los seguidores de Cristo, tiene que ser la fortaleza, la inspiración, muchas cosas que toda la gente demanda de él y él por su parte, pues además de que su corazón lo quiera hacer, requiere de mucha fortaleza, de mucho vigor, de mucha salud, de mucha sabiduría, que solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero recordemos que además la siempre virginal María, Madre de Jesús, y por misericordia de Él, Madre nuestra también, es la custodia de la iglesia, es la que está al cuidado de esa nave que, golpeada por los vientos, las tempestades y por todos los inesperados eventos que puedan darse, la acompaña y es garantía de que la Santa Iglesia Cristiana Católica de su Hijo, fundada por su Hijo, la única iglesia fundada por Dios, porque Jesús es hombre y es Dios, entonces se le encomendamos mucho al Santo Padre. Y pues por esa razón, queriendo encontrar un punto de unión, escogimos el Salmo 84 de la nomenclatura hebrea, que se titula Canto de Peregrinación. Este canto es un himno, es uno de los himnos dentro del Salterio, dentro de la colección de los 150 salmos. Una de las características de los himnos es que siempre comienza con una alabanza, con adoración. Es una de las cosas que tú podrás distinguir cuando escuches un salmo y aprecies que comienza con alabanza, es un himno. Y este himno fue compuesto por los cantantes del coro del templo, ya en la época de Salomón, por supuesto. Y este himno, para que nos ubiquemos, este y muchos himnos más y muchos salmos más fueron el resultado de el doloroso episodio que tuvieron que pasar los, eh, los habitantes de Jerusalén cuando fueron deportados a Babilonia, cuando toda la gente que dirigía Jerusalén, por ejemplo, los miembros del Sanedrín, el rey, miembros de la corte, pensantes, etcétera, etcétera, fueron llevados a Babilonia, al exilio, y en Jerusalén se quedó bastante gente del pueblo, pero que sin sus autoridades estaban acéfalos, estaban como un niño sin mamá, un niño sin papá, así se sentían todos ellos. Y obviamente los que fueron deportados tuvieron que sufrir las consecuencias de que por su pecado de idolatría, por haber permitido contaminarse con otros ídolos y otras religiones venidas de diferentes partes del mundo de aquellos tiempos, fueron castigados
en un episodio triste permitido por Yahvé Dios, permitido por Dios Padre para nosotros, para que pudieran aterrizar otra vez y darse cuenta de todo lo que habían perdido. Y esta es una historia que se repite y se repite y se repite. Y todavía en nuestros días, en el año 2026, a muchísimo tiempo de estos tristes episodios, lo seguimos haciendo. Seguimos apartándonos de las promesas que hicieron en nuestro bautismo nuestros padrinos cuando éramos pequeños, pero que nosotros reafirmamos en nuestro sacramento de la confirmación y que con bastante frecuencia lo manifestamos al recibir la comunión, la Eucaristía en las misas dominicales y a otras que vayamos. Pero hay que ser honestos, realmente somos pecadores, sabemos que nuestra santa y única iglesia cristiana católica, aunque fue fundada por Jesús, repito, hijo de hombre, pero también hijo de Dios Padre, y por lo tanto conservando siempre su divinidad celeste y su divinidad terrestre, pues él sabe perfectamente que todos los que integramos su iglesia, comenzando por el sumo pontífice, somos pecadores, somos de carne y hueso, tenemos debilidades y nos cuesta trabajo el podernos mantener dentro de una línea de conducta, dentro de una moral, una ética eh, que se nos haga dignos hijos de Jesús. Pero por lo mismo, pues que esto nos sirva de ver lo que pasó en otros momentos, en otras civilizaciones, en otros momentos, y que lo apliquemos a nosotros mismos, porque tristemente, repito, cojeamos de la misma pata y necesitamos mucho Espíritu Santo, muchísimo, además de una fuerza de voluntad inquebrantable y de una inteligencia sublime que nos ayude a mantenernos en el recto camino. Por lo tanto, en este cántico que escuchamos, repito, comienza con loas de adoración hacia Yahvé, Dios, y después va desglosando las bendiciones de pertenecer, de estar en el templo, en la casa de Dios. Es curioso, en la narrativa de este cántico, parece que la alabanza fuera para los que están llegando y tiene una razón por qué. Este himno, junto con otros más, se cantaban en la peregrinación rumbo al templo. O sea, imaginémonos en las grandes fiestas de la religión judía, en que el pueblo desde determinado distancia venía cantando este y otros himnos más, así como más o menos tú podrías imaginarte participando en una peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe, cuando desde Peralvillo vas cantando y vas rezando y vas contento para saludar a la Madre de Dios. Bueno, pues aquí también era algo similar. Claro que aquí la expresión de que van a entronizar, que van a darle culto, no es que en ese momento lo vayan a llevar, sino que es una manifestación de alegría de que ellos, el pueblo, va a ir a la casa del Señor. Por eso menciona más o menos que son dichosos, que son bienaventurados, que son bendecidos de ir a la casa, al templo. Bueno, pues repito, esto nos pareció oportuno escogerlo porque ahorita nuestro Santo Padre anda de peregrino, anda por las regiones de África y tiene una especial sabor esta visita, porque recordemos, fíjate que
dentro de los grandes avances de la iglesia primitiva, hubo dos partes, hubo dos regiones en el mundo en donde hubo mucha actividad de expansión en un principio, por instrucciones de nuestro Salvador y Mesías, les dijo primero, encárguense de Jerusalén, igual que lo hizo durante su ministerio público, que les dio preferencia, que les dio preponderancia a los apartados dentro del judaísmo. Entonces les pide que se enfoquen en eso. Por esa razón, en su momento, Santiago va a ser el que se encargue de Jerusalén, Pedro va a estar al frente de toda la expansión y luego los apóstoles van a irse diseminando, igual que Pedro el apóstol, a muchas partes, y en los lugares en donde más actividad y crecimiento van a tener en los primeros siglos va a ser en el área romana de Asia, aquellos tiempos, o sea, no el Asia que conocemos actualmente, sino el antiguo Asia, y también hacia África. Por esa razón, algunos dirigentes y grandes columnas de nuestra antigua iglesia eran del área de África. Entonces, pues le deseamos a nuestro Santo Padre mucho éxito y le pedimos al Espíritu Santo lo acompañe y lo sostenga en este viaje tan importante. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a regresar al tema de nuestra clase. Estamos analizando el Éxodo, estamos reflexionando acerca de lo que nos narra el Éxodo. Vale la pena que te recuerde que dentro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, tanto para nosotros como para el pueblo judío, claro, ellos con otra denominación, pero los libros son los mismos. O sea, para nosotros, esos primeros 5 libros, ellos lo conocen como su Torá o como su ley dentro de toda su sagrada escritura, que ellos la denominan la Tanakh. Y la Tanakh obedece, ya te lo he comentado, cada una de las letras corresponde a los diferentes grandes libros que la conforman, así como la Torah, pues es lo mismo, está integrado ese nombre por por las primeras letras de sus 5 primeros libros. Pero hay una característica muy particular refiriéndonos a esto de la Torá judía. Fíjate que la creencia entre los judíos es que los 5 libros de la Torá, de su ley o de nuestro Pentateuco, llámalo así, ellos dicen que los escribió todos Moisés, cosa que ya los exégetas, los especialistas en estudios bíblicos, con el paso del tiempo y con profundos estudios, lo han puesto en duda. No te quiero decir ni que sí ni que no, pero por los diferentes estilos que se advierten en la redacción de estos libros, por las discordancias que se ve de uno a otro, por otra parte, por la repetición de temas que se observa en cada uno de esos 5 libros, pues se pone en duda que haya sido obra de una sola persona. Pero, pues la tradición dentro del judaísmo así lo manifiesta y tenemos que ser respetuosos nosotros. Entonces, si ellos dicen que Moisés fue el que escribió su Torá, pues nosotros digamos, pues qué bueno que así fue, y pues trataremos de leerla y de comprenderla. Por otra parte,
es importante, ya hemos dicho, además de las discordancias que a momento nos da las diferentes escuelas que participan en la redacción de estos libros, ya hemos dicho, y te lo repito por otra vez, que estos acontecimientos se dieron más o menos entre el año 1250 y el 1200 antes de Cristo, por un lado. Por otra parte, que aunque los acontecimientos se dieron en esas fechas, la redacción de los libros que nos hablan de ellos se escribieron cuando menos 500 años después. Entonces, obvio, no iban tomando nota, no llevaban un diario los integrantes que iban en el Éxodo, no lo llevaban. Claro que permanecieron tradiciones y historias que fueron pasando de boca en boca desde el tiempo en que se desarrolló hasta el tiempo en que fue escrito. Entonces, ya hasta que fue escrito, ahí después vino el filtro de que dentro de los escritores del Éxodo había integrantes de las 4 diferentes escuelas religiosas que existían. Ya hemos hablado de ello, pero te recuerdo que era la tradición yavista, que la tradición yavista era los dirigentes religiosos que habitaban primordialmente en el área de Jerusalén. Después había la tradición eloísta, que viene de Elohim, y que estos escritores predominantemente habitaron en la parte norte de Israel, en lo que viene siendo el ya dividido el reino de Israel, la parte norte, cuya capital es Samaria, y que ellos antiguamente, antes de que Jerusalén fuera, pudiéramos decir, la capital religiosa de Israel, y con el paso del tiempo para todos nosotros en el mundo, por todo lo que se desarrolló allí en Jerusalén, independientemente de eso, entre la época de que llegaron ya a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y antes de que vaya a venir los tiempos finales de el Antiguo Testamento, fue la parte norte la que tuvo mucha preponderancia. Y hay muchos vestigios importantísimos ahí. Recuerda, por ejemplo, cuando Jesús, acudiendo a, a la parte norte de la nación, pasa y llega a una de las localidades del Reino del Norte, y que ahí hace un encuentro con la samaritana junto al pozo de Jacob, nada más para que te des cuenta de la importancia que tuvo ese Reino del Norte, que ahí también, entre otros templos, existió el monte Garizim, y que por esa razón, en su momento, la samaritana le hace la pregunta a Jesús de Nazaret, que va a venir que sabe que va a llegar el Mesías, etcétera, etcétera, pero que dónde es donde se le debe de dar culto, si en Jerusalén o en el Garizim, y que Jesús le responde con toda sabiduría y amor que dentro de poco no será ni en uno ni en otro. Y era porque estaba hablando de su próxima muerte, y que a partir de entonces el culto se lo vamos a dar de nuestro corazón, que ya no necesitamos ir por fuerza a un templo para dar culto, que lo podemos hacer cualquier día, en cualquier momento, en el lugar que tú decidas tener intimidad con Jesús y a través de él con Dios Padre. Bueno, eso es por decir
otra de las características de estos tiempos que estamos estudiando. Y por otro lado, quiero recordarte de que en la historia de la salvación comienza oficialmente con Abraham, pero antes de Abraham, entre la creación del hombre, entre Adán y Eva y Abraham, dista miles de años y que en ese tránsito de tiempo, Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos, él dotó a cada uno de los humanos de capacidad de inteligencia y libertad de raciocinio. Pero lo que conocemos nosotros como la ley natural siempre ha existido. Ya hemos hablado un poco de eso, pero te recuerdo, la ley natural es aquella predisposición que tenemos todos los humanos, sin importar religión, sin importar tiempo, ubicación o, o lo que tú gustes y mandes, tenemos idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Muy probablemente no tendremos el conocimiento total como cuando tenemos la oportunidad de estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, de poder accesar a muchos documentos pontificios, a poder escuchar las homilías y de estar leyendo la Sagrada Escritura, entre otros libros, todo esto que nos enriquece. Pero no hace falta que leamos todo esto para saber qué es bueno y qué es malo. No hace falta que tengamos que acudir a un templo para saber que no debemos de hacerle daño a nuestro prójimo. Entonces, esto lo cito porque dentro de la historia de la salvación es progresivo, es gradual, es constante, pero al mismo tiempo tiene un ritmo eh, determinado en que poco a poco se van dando las enseñanzas y que pues eso para nosotros, ahora que vivimos en el siglo de las comunicaciones, en lo que se dice ahorita dentro de 2, 3 minutos ya va a ser casi, casi historia, nos cuesta trabajo el pensar que todo esto se fue dando poco a poco. ¿Y a qué vienen todos estos comentarios? Bueno, pues porque en el Éxodo vamos a ver con más claridad un gran ejemplo de esto que estamos ahorita hablando. ¿Por qué razón? Porque ya en la clase última estuvimos viendo algunos acontecimientos que se dieron en los primeros tiempos de ese peregrinar del pueblo israelita por el desierto. Ya vimos que hubo manifestaciones de descontento, de murmuraciones en contra de Moisés, que fue el líder, que fue el quien recibió la misión de parte de Yahvé Dios, de Dios Padre para nosotros, de liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Decisión unilateral de Dios Padre. Digo que es decisión unilateral porque hasta este momento lo que hemos visto en este éxodo, el compromiso es de Dios hacia el pueblo elegido y no al revés o llegar a un acuerdo. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va forjando ese compromiso de parte del pueblo en obediencia a lo que Yahvé Dios, Dios Padre, les exige y las bendiciones que de Yahvé Dios va a venir para su pueblo elegido, mismo pueblo que hasta que se dé la parucía, la segunda venida en gloria y poder de Jesús de Nazaret, va a permanecer. Entonces, esto también nos lleva a reflexionar en dos puntos importantes. El primero, que
la misericordia es el ingrediente principal de el Éxodo, que desde la creación del mundo sabemos que Dios Padre está loco por la creación del hombre, nos ama en una forma superlativa, no somos merecedores del amor que nos tiene. Y eso llegó a tal punto que en los tiempos de la plenitud, pues ya sabemos, mandó a su unigénito, a Jesús de Nazaret, a que nos diera a conocer toda la Sagrada Escritura, toda la sabiduría emanada de Dios Padre a través de él, para que lo conociéramos y pudiéramos vivir desde este mundo el reino de Dios. En aquellos tiempos no podían entenderlo más que con la descripción de el reino de los cielos, porque dentro del judaísmo, por respeto, no pronuncian el nombre de Dios. Y por eso hemos dicho, tienen 72 diferentes formas de dirigirse a Él con respeto y con humildad, pero nunca dicen Dios, que sería el equivalente de Yahvé. Nosotros diríamos Dios, ellos dirían Yahvé, pero por respeto se sienten incapaces de pronunciar el nombre del más grande de todos, y entonces ocupan sus 72 diferentes patronímicos para referirse a él. Bueno, pues todo esto que te estoy diciendo, poco a poco aquí va a ir tomando forma, ya en esto que estamos viendo del Éxodo. Y por otra parte, subrayo la misericordia divina, porque a pesar de que el pueblo elegido por Dios y protegido por Él va a caer no una, sino muchísimas veces antes del Éxodo, durante el Éxodo y después del Éxodo, no por eso Dios Padre se echa para atrás de lo que ofreció. Él siempre cumple. Y entonces esa protección eterna, pudiéramos decir, que les está brindando al pueblo de Israel, continúa y continuará por el resto del tiempo hasta la parucía. Por esa razón, estamos viendo que nos imaginamos en un principio, quizás, que dentro del Éxodo iban a llegar, iban a llegar a el Sinaí o al Horeb, que es el mismo monte, Horeb o Sinaí, llámale como quieras, y que ahí se iba a dar la recepción por parte de Moisés del decálogo, de las tablas de la ley. Pero antes de eso, se dan preámbulos de este momento. Ya vimos que, por ejemplo, después de estas murmuraciones y quejas de los integrantes del Éxodo, porque no encontraban, no tenían agua para poder consumir, ya vimos que Yahvé Dios le dice a este Moisés, golpea la roca con tu cayado, con tu báculo, y de ahí saldrá agua, que sin que lo diga la Biblia, hago esa perfecta aclaración, no lo dice la Biblia, pero dentro de las tradiciones que hay, algunas mencionan que este Moisés no golpeó una vez la roca, sino que la hizo por 2 ocasiones. Repito y subrayo, no lo dice la Sagrada Escritura, es la tradición. Y probablemente dentro de las consecuencias de esto, si es que fue cierto, pudo haber sido una de las razones por las cuales este Moisés no va a poder entrar a la tierra prometida. Va a llegar a verla, a llenar su pupila con ver
la tierra que emana leche y miel, a la que los está llevando Dios Padre, pero él no va a poder entrar. No pudo entrar él, y vamos a ver aquí que prácticamente, salvo Caleb y otros cuantos integrantes más, van a entrar. Pero hago la aclaración, Caleb ya nació durante el trayecto hacia la tierra prometida. Pudiéramos pensar que de los que salieron, tal vez Josué fue uno de los elegidos que sí iban a poder entrar, pero Moisés no. Entonces, además de este capítulo que te decía de la roca en que Moisés golpeó, el pueblo, el pueblo va a caer, a pesar de que Yahvé Dios después de sus quejas de que no tenían qué comer y que se lamentaban y decían, caray, para esto nos sacaste de Egipto, en que ahí seríamos esclavos, pero comíamos, había de todo y comíamos lo que quisiéramos. Después de estos lamentos y quejas y reclamos, Yahvé Dios les envía las codornices, y también ya hablamos que aparecía el maná 6 días de la semana, y que en uno de ellos, el último, recogían doble para que el día siguiente no trabajaran y pudieran consumir. No nos decía ahí en ese momento que fuera el sábado, pero dentro del avance progresivo, hoy sí vamos a ver en qué momento aparece que es el sábado. Esto. Bueno, entonces vimos que ya después de estas situaciones que le molestan mucho a Dios Padre, le molesta sobremanera, vamos a ver que después en el capítulo 18, nada más por recordar, vimos que Jetro, el suegro de Moisés, llevó a su esposa Séfora y a sus 2 hijos que procrearon Moisés y ella, a Gersón y a Eliezer, a que lo saludaran, a que lo visitaran, y que ahí, después de que se enteró Jetro de todo lo que había pasado en el trayecto, reconoce que su Dios de Moisés es totalmente superior a sus dioses, que él, a pesar de ser sacerdote en Madián, pero sacerdote de, de cultos orientales, que eran idólatras, que eran politeístas, eso no le quita el que reconozca la grandeza de Yahvé. No nos dice tampoco que por esto se convierta, pero reconoce la grandeza de Yahvé, que pueden, que es más, que comparten la mesa y la sal en un momentos importantes, Jetro con los ancianos del pueblo de Israel, y con Josué, supuestamente también María, la hermana de Moisés, y otros más, y que de ahí surgió la prefiguración que le sugiere a Moisés que por practicidad cree, le dé forma a diferentes comités que aplicaran justicia administrativa, justicia, pudiéramos decir, legal, y que atendieran asuntos de denominada importancia, y que no estuviera Moisés saturado todo el día de atender todas las peticiones del pueblo. Esto es importante porque de ahí va a surgir la figura, van a surgir 2 figuras importantes. Una, va a surgir de ahí lo que posteriormente va a ser el Sanedrín, porque desde aquí van a estar representados 70 ancianos, y que de esos ancianos van a surgir también lo que después vamos a conocer como los jueces, que son quienes van a administrar, ya llegada a la tierra prometida, también la administración de justicia, y que van
a ser, después de los patriarcas, quienes tengan el control y la dirigencia del pueblo de Dios allá en Israel. Bueno, eso son los dos organismos que de aquí, de estas ideas de uno, de un ajeno como es Jetro, van a aterrizar en la mente de Moisés y de aquí va a surgir eso. Después vimos, nos cita la Sagrada Escritura, ahí nos quedamos, que después de 3 meses de haber salido, de haber cruzado el Mar Rojo, acuérdate que había una población ahí, Refidim, que después de haber salido de Refidim, están llegando a estar frente al Sinaí, frente al Oreb, que esto pudiéramos decir, para que ya vimos en nuestro mapita, déjame la mano, para que nos ubiquemos. Ya vimos, déjame buscar, ya me lo llego, aquí. Que más o menos, por donde esté el cursor, aquí están ya después de 3 meses de camino, de haber salido de aquí más o menos después del delta de Egipto hasta acá. Y esto nos da una pauta para ver lo que va a venir después. Dices, bueno, les llevó 3 meses llegar ahí y el destino final al que van a ir, ya lo hemos mencionado, más o menos está por aquí, por donde está el cursor, y que lo que pudo haber sido un camino relativamente rápido para llegar aquí, por voluntad de Dios Padre, no fue así, sino que de aquí del Sinaí van a volver a subir, van a bajar después, van a subir y a volver a bajar, van a dar una vuelta bastante grande, bastante amplia, y van a llegar por la parte norte a Canaán. Entonces, este trayecto es el que les va a llevar 40 años. Y hago la aclaración, no es porque se necesitara 40 años para hacer este recorrido. Fue voluntad divina porque vamos a ver en el día de hoy que en un momento determinado Dios Padre se molesta tanto que le dice a Moisés que va a hacer pagar a su pueblo, va a hacerlo pagar por sus pecados. Bueno, no le dice pecados así, sino por sus muestras de ir en contra a lo que él les ha pedido y que ya en un momento determinado el pueblo va a aceptar. Entonces, después con las caídas que van a tener, en el celo de Dios Padre, no les va a perdonar el que hayan fallado y como castigo los va a tener deambulando 40 años por el desierto. En ese tiempo, por un lado, va a ser el tiempo suficiente para que casi la totalidad de los que salieron mueran en el trayecto, que van a tener hijos y que esa nueva generación va a ser la que va a llegar a Canaán. Por otra parte, pues va a ser una muestra de misericordia dentro del malestar divino. ¿Por qué? Pues porque a pesar de las fallas, no los dejó de alimentar, no los dejó de proteger. Recordemos, por ejemplo, vamos a llegar al punto en que las víboras los mordían y que muchos iban muriendo, pero que le dice Dios Padre a Moisés, haz una víbora de bronce, insértala en la parte alta de tu callado y levántala. Y los que vean esa víbora ahí no morirán a pesar de que sean mordidos por las serpientes. Esto
además de que es una manifestación de amor hacia su pueblo elegido, por otra parte es una prefiguración del alzamiento que va a tener Jesús de Nazaret en su momento cuando por voluntad propia entregue su vida, entregue su cuerpo en la remisión del pecado y sea alzado él en el Gólgota, en el lugar de la calavera, allá en en el promontorio de la antigua Sión, de la parte externa de Jerusalén, fuera de sus murallas. Esta es una prefiguración. Bueno, pero te estoy dando detalles así como lucecitas de lo que viene adelante de esto. Ya vimos que, por ejemplo, dentro de la providencia divina, al ser agredidos por los amalecitas, también Dios Padre los saca adelante y como una señal le pedía a Moisés que levantara sus brazos, suplicando el apoyo divino, y así se dio. Y esto, sin que sea preciso, pero nos trae una prefiguración arcaica de lo que vemos que en cada Eucaristía realiza el sacerdote, el presbítero, eh, el que actuando en persona de Cristo en los momentos más importantes de la Eucaristía, abre sus brazos y los extiende. Esto es una prueba para nosotros actualmente de que pide misericordia y dones para el pueblo para el pueblo, para el nuevo pueblo de Israel, para nosotros, y por esa razón extiende sus brazos, ¿no? Y a veces esto no ha sido bien entendido por muchas, por muchas personas dentro de la comunidad. Y por ejemplo, en momentos como en el Padre Nuestro, por decir algo, tratan de imitar esa expresión que es únicamente apropiada para que la haga el celebrante. Repito, ahí está pidiendo por todos nosotros integrantes del pueblo, del nuevo pueblo de Israel. Pero te lo comento como un detalle que aquí poco a poco vamos a ir viendo nacimiento de gestos que actualmente los vemos en nuestra Eucaristía y este es uno de ellos. Después ya de esto, vemos que después de esos 3 meses se va a dar un encuentro importante entre Moisés y Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros. ¿Por qué? Porque vimos, y ahí nos quedamos en la clase pasada, que en el capítulo 19 dice, Moisés subió al monte de Dios. Y ahí le dijo Dios, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, importante esto, repito lo que le está diciendo a Moisés, Dios Padre, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Importante lo que le está diciendo a Moisés. O sea, si están dispuestos a aceptar, a comprometerse a cumplir esta promesa, entonces seréis mi pueblo elegido. Y les dice algo más, y ustedes seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué significa esta expresión? Un reino de sacerdotes, pues es un reino
en el que van a brotar los que den culto y alabanza a Yahvé Dios, a Dios Padre. Así como nosotros ahora, con el bautismo, entre otras particularidades, somos también sacerdotes, porque podemos darle culto a Dios. Aquí, Yahvé Dios lo está pidiendo. Y algo más, seréis una nación santa. ¿Y qué significa ser una nación santa? Pues una nación integrada por personas que, independientemente de su condición humana, pecadora, hagan su mejor esfuerzo por ser santificados, por ser dignos a los ojos de Dios, mismos que también nosotros ahora, después de nuestro bautismo, estamos comprometidos a hacerlo. Entonces, fíjate cómo esto que estamos viendo sucedido hace miles de años se viene manteniendo día a día entre nosotros. Claro, ahora tenemos la particularidad, la gran ventaja nosotros de que nuestra relación está regida por el amor que Jesús nos manifestó y que eso nos llevaría, imagínate que te dijera Jesús, además de esto, óyeme, además, recuerda que por tu bautismo vas a ser parte de mi reino de sacerdotes que me den culto. También vas a ser parte de mi nación santa, porque vas a esmerarte por ser cada día mejor, por santificarte. Pero ahora hay una gran diferencia. Te estoy dejando al Espíritu Santo, mismo que desde tu bautismo te llena de gracias y de dones, mismo que todos los días te habla al oído y te dice la voluntad de mi Padre y la mía de Jesús de Nazaret para que mejores tu vida. Y además de eso está mi amada Madre, la Virgen María, que también bajo su cobijo te protege y protege lo que tú hagas dentro de la iglesia. Entonces, date cuenta cómo toda la historia de la salvación se va perfeccionando, va madurando y va afinándose poco a poco cada día. Entonces, después de que sucedió esto, entonces aquí vemos que esto es una prueba de que no fue llegar ahí al Sinaí, subir Moisés, bajar con el decálogo y punto. Aquí hay una episodio previo en el que Yahvé Dios le está diciendo a Moisés, oye, voy a pedirles esto. Entonces, que lo vayan masticando, que lo vayan meditando y ya sabrán si me dicen sí o si me dicen no. Entonces, eso es muy importante. Déjame ver dónde andamos. Por aquí, déjame poner aquí déjame, para que vayamos entendiendo mejor esto, déjame recorrer dos, tres láminas más para que nos vayamos agarrando sabor de lo que hablamos. Bueno, entonces, después de este encuentro de Moisés con Yahvé Dios, le dice Yahvé a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube. O sea, le está hablando de la preparación del momento de cómo se va a realizar esa entrega de las tablas de la ley, esa, esa confirmación de la alianza. Entonces le dice Yahvé a Moisés, yo me acercaré a ti en una densa nube. Para ellos conocían la nube porque los estuvo acompañando durante todo este tiempo y seguirá durante todo el éxodo, proveyéndoles de un mejor temperatura y clima en el día y de calor y luz en la noche, y que nosotros sabemos que la nube es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que le está diciendo Yahvé,
Moisés, vas a subir aquí a la montaña y yo en una densa nube voy a aparecer. Y dice, para que el pueblo me oiga hablar contigo. O sea, aquí vemos otro detalle importante. Esto es un signo. ¿Y qué son los signos? Ya sabemos que los signos son como un semáforo que te dice, alto, abusado, puede seguir. O sea, los signos de parte de Dios, como también lo son de parte de Jesús en el Nuevo Testamento, son muestras para que nosotros entendamos mejor sus disposiciones divinas. Por esa razón le dice, ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, o sea, que se preparen, que laven sus vestidos, que se pongan guapos, pudiéramos decir por ahí, igual que a ti te pide cuando cada domingo o los días que tú vayas te presentas en su templo, en tu parroquia, en tu iglesia. Oye, pues no vas a ver a Perico de los Palotes, vas a la casa de Dios. Vete digno, con una vestimenta apropiada, que se vea que te bañaste, que te vas guapo, que vas bien, que vas decente, sin importar si eres hombre o mujer, que sea algo digno. Desde aquí van haciendo esto. Dios se lo está pidiendo a Moisés. Está diciendo, ve al pueblo y que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día descenderá Yahvé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y después le hace la aclaración, que te acompañen los sacerdotes, que te acompañen tus allegados. Aquí pues obviamente estamos hablando de Aarón y de otros más, y podrán subir hasta determinado nivel de la montaña, pero después de ahí, hacia arriba, solo tú, Moisés, porque cualquiera que tenga la osadía de subir más, morirá. Y esto tiene una clara manifestación. Ni el propio Moisés pudo ver a Yahvé, Dios, a Dios Padre para nosotros. Y eso lo vemos en dos diferentes manifestaciones. La más importante es que el propio Dios se lo va a decir cuando Moisés poco más adelante le va a decir que si puede ver su rostro y le dice Dios Padre, mi rostro nunca lo podrás ver ni tú ni nadie. Y como una deferencia a ti, podrás ver mis espaldas una vez que haya. De ahí nos habla que en determinado momento, estando Moisés entre unas grandes rocas, el propio Dios lo empuja para meterlo en la grieta de la roca y que pasa Dios Padre y que cuando ya Moisés puede voltear para ver, ya nada más ve las espaldas de Dios. Entonces, ni a Moisés se lo permitió. Y mira que Moisés pues llevaba la misión de parte de él de liberar a su pueblo elegido y que dentro del judaísmo consideran indebidamente los judíos como a este Moisés como el mayor de sus profetas. Hay razón para que lo digan porque sabemos que un profeta es aquel que trae palabras de Dios y da a conocer al pueblo. Desde ese punto de vista, pues se podría entender, mas sin embargo, el mayor profeta dentro del judaísmo es Elías, fue Elías. Y por esa razón, ya en el Nuevo Testamento, en la transfiguración de Jesús, vamos a ver que ahí tanto Moisés como Elías platican con Jesús ante la vista atónita de Pedro, de Juan y de Santiago. Bueno, vamos atando cabitos de cómo va avanzando la historia de la salvación. Bueno, entonces, después de este aviso, vemos que Moisés hizo salir al pueblo, ya cuando bajó de recibir este mensaje, bajó
y frente a su campamento, frente al campamento, les habla de su encuentro con Dios. Y dice, Yahvé descendió sobre el monte rodeado de fuego. Yahvé bajó al monte Sinaí y Yahvé dijo, baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Los sacerdotes que se habían acercado a Yahvé deben purificarse también para que Yahvé no irrumpa contra ellos y queden advertidos de que podrán ascender hasta determinado límite. Le dijo Yahvé a Moisés, anda, baja y sube luego con Aarón. Fíjate, está diciendo Yahvé, baja y después vas a subir de nueva cuenta con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir hacia Yahvé. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo, entramos al capítulo 20, les va a hablar Moisés acerca del decálogo, de estas tablas que aquí tenemos en la ilustración. Dice Moisés, Dios pronunció estas palabras, yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o bajo las aguas debajo de la tierra. O sea, no hagas imágenes de ídolos. Después, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Esto no tiene vuelta de hoja. El propio Dios lo está diciendo. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. No hay medias tintas con él. O estás con él o estás contra él. No hay punto intermedio. Piénsalo, porque esto te aplica también a ti. Y castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. De aquí podrás entender cómo después, dentro del judaísmo, quedó ese sentir de que si había alguien con algún defecto, era porque sus padres habían pecado. Aquí puedes entender de dónde está este origen, porque el mismo Yahvé les está diciendo, soy celoso y castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia de 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. 1000 generaciones, ¿qué significa? Pues toda la eternidad. O sea, quienes fueron fieles, los pocos que fueron fieles, pues recibieron las bendiciones de Dios y se mantienen esas por siempre. Pero desafortunadamente se cuentan con los dedos de la mano los que cumplieron. Y después dice, no pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso. Esto es una advertencia porque era muy dado desde aquellos tiempos que empezaba a hacer esto. ¿Lo juras por Dios? Y esto lo conocimos todavía nosotros. No, no, seguro que tú en algún momento alguien te ha de haber llegado a decir, júramelo por Dios que es así, ¿no? Pues que nos quede claro que por Dios no se jura nada.
porque él no lo permite, no le agrada a Dios. Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Bueno, hasta aquí estos puntos nos hablan de el respeto por Dios, que solamente hay un solo Dios superior sobre cualquier ídolo y que por lo tanto dentro de lo que va a exigirles para que pueda sellarse esta alianza es que lo respeten el pueblo de Israel. Y hasta aquí aparece otro artículo, otra petición que ya es madurez dentro de lo que hemos estado viendo. Dice, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Aquí ya vemos ahora sí una disposición emanada del propio Dios en que precisaba para ellos qué día era el que lo iban a venerar. Y eso se mantiene dentro del judaísmo hasta el día de hoy. Ellos el sábado es el día de culto y adoración a Dios, a Yahvé, que repito, no pronuncian su nombre, pero sí reconocen su divinidad. Ya nosotros, en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, vemos que esto cambió al domingo. ¿Por qué? Pues porque fue el día de su gloriosa resurrección. Y entonces ya para nosotros, seguidores de Cristo y que pertenecemos a su Santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, pues es el domingo. Pero los ingredientes que se mencionan aquí, que el propio Dios les pidió de descanso, de, de que no te dediques más que a darle culto a Dios y que descanses, sigue vigente. Y después ya de esto entra a otro apartado. Dice Moisés que Yahvé le dijo, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. Y ya después, algunas precisiones adicionales, como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos que todavía continuaban, oía el sonido de las trompetas y contemplaba el monte humeante y temblando de miedo, se mantenían a distancia. Dijeron a Moisés, háblanos tú y te entenderemos, pero no nos hables, que no nos hable Dios, no sea que muramos. O sea, estaban paniqueados, estaban de una pieza. Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba. Importante esto, para poneros a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Muy bien, entonces aquí vemos que por segunda ocasión
Yahvé Dios, Dios Padre, manifiesta cuáles son sus condiciones para que se pueda dar la formalización de esa alianza. Y por lo tanto, vemos que en el mismo capítulo 20 le dijo Yahvé a Moisés, esto dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. No fabriquéis con mi efigie dioses de plata ni dioses de oro. No os los fabriquéis. Constrúyame un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes, en cualquier lugar donde conmemoren mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. O sea, aquí ya está avanzando más Dios Padre y le dice que a donde le quieran adorar, lo van a poder hacer haciendo el holocausto del ganado, ya sea ovejas, ya sea bueyes, y esto lo entendemos que ese tienda del encuentro que se va a elaborar poco después, bajo las descripciones que el propio Dios le pide a Moisés, va a servir para que aún en el desplazamiento por el desierto, cuando le quieran dar culto, lo puedan hacer. Entonces dice, vendré a ti y te bendeciré. Si me construyes un altar de piedra, no lo edificarás con sillares, porque, o sea, sillas, porque al labrarlas con el escoplo, las profanarías. O sea, no quiero nada con figuritas. Tampoco subirás por gradas a mi altar, o sea, por escaleras, para no poner al descubierto tu desnudez. La desnudez se refiere a un concepto de tu poder, de tu miseria, de como hombre eres un pobre que no, que eso habla de tu desnudez como persona. No muestres tu poca calidad como persona. No eres digno. Cuando estés arriba, esclavo hebreo, y repito la palabra esclavo hebreo, te servirá 6 años. Perdón, aquí, perdóname, no, aquí empieza Yahvé Dios a meter algunos conceptos que este Moisés va a ir replicando en diferentes libros de la Torá, como por ejemplo en el Levítico, que va a ser el que va a hablar preponderantemente de las disposiciones religiosas, va a tener, entre otros puntos, cómo deben de ser tratados los esclavos y eh, qué responsabilidad tiene su amo de darles libertad a los 7 años de servicio. Pero aquí empieza a prefigurarse. Y aquí esto es importante porque aquí, a partir de aquí, se empieza a mezclar en el Éxodo algunas predisposiciones o disposiciones que vamos a ver reflejada en otros de los libros del Pentateuco. Entonces aquí se empieza a mezclar diferentes conceptos dentro del propio Éxodo que no nos imaginábamos. Entonces aquí nos habla de los esclavos. Quiero brincármelo porque ya en su momento lo vamos a ver al ver otro de los libros. Después empieza a hablar del homicidio. Por ejemplo, en cambio, si alguien excitado contra su prójimo lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. Pero aquí también está esto junto con lo que viene siendo el código de la alianza. Después empieza a hablar de golpes y heridas, de robo de animales, de delitos para ser compensados, de la
una violación de mujeres, de las primicias y los primogénitos, de los deberes para con los enemigos, de cómo debe de ser el año sabático y el sábado. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante, pero fíjate, aquí está la clave: durante 6 años sembraréis tu tierra y recogerás la cosecha, pero al séptimo la dejarás descansar, la tierra, el barberecho, para que coman los pobres de tu pueblo, o sea, no que se coman lo que quedó ahí, para que se lo coman los animales, y hasta después de un año volverás a cultivarlo. Después habla sobre las fiestas que van a tener que guardar, sobre promesas e instrucciones sobre lo que va a ser la entrada a Canaán. Para que te des una idea, dice, no te postrarás ante sus dioses, me refiero a los integrantes de la tierra de Canaán, ni les darás culto, o sea, porque eran idólatras, no imitarás su conducta, al contrario, destruirás y destrozarás sus estelas, o sea, sus muestras de culto. Daréis culto solo a Yahvé, nuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Ni podrás escoger mujeres de las de Canaán. O sea, ahí se va refrendando todo esto. Pero después de esto, ya llegamos al capítulo 24, en el que se va a hacer ahora sí la ratificación de la alianza. Y después le dijo Yahvé a Moisés, sube donde Yahvé junto con Aarón, o sea, con Naib y con Abihú. Todos ellos eran los cercanos hacia Moisés, y 70 ancianos de Israel, y postrados a lo lejos. Moisés se acercará solo a Yahvé. Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una, cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Ok, o sea, todos a la voz de Yah dijeron, cumpliremos. Aquí vamos a ver que no todos fue de corazón hacia afuera, que muchos fue de labios hacia afuera. Y de ahí vamos a ver las consecuencias. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. O sea, Moisés escribió en algún papiro, en algo para poder asentar todo esto que les dijo. O sea, antes de las tablas lo había ya asentado Moisés. Y después de haber puesto todas estas disposiciones, hicieron 12 estelas, una por cada una de las tribus de Israel. Y Moisés tomó de un animal, se inmoló un novillo, y de ese novillo Moisés tomó la mitad de la sangre del animal y la echó en unas vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar que hizo. Tomó después el libro de la alianza, nos hablan aquí del libro en donde escribió Moisés, y lo leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Desde entonces, en todos los pactos hay sangre. Por esa razón, entiendes ahora por qué cuando Jesús fue elevado en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, porque es una alianza. Y el símbolo, y la sangre, es símbolo de la alianza. En este momento, Moisés, de la sangre del novillo, la mitad la puso en el altar como símbolo del compromiso de parte de Dios, y la otra mitad la aspersó, la regó sobre el pueblo, comprometiéndose a cumplir el acuerdo que que él les manifestó por medio del escrito de la alianza. Entonces,
un detalle importante que quiero que reflexiones. Dice, Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú, acompañados por los 70 ancianos, y pudieron, ver al Dios de Israel, ver la gloria del Dios de Israel, no a Dios, la gloria de Dios. Vieron su nube, vieron el fuego, y bajo sus pies había como un pavimento de zafiro. ¿Esto por qué es interesante? Porque esto que está aquí describiendo la Sagrada Escritura, lo vamos a ver posteriormente en las profecías de Ezequiel. Y después de que venga Jesús y que parta de este mundo, lo vamos a ver en el libro del Apocalipsis. Nos va a narrar en el capítulo 4 del Apocalipsis, versículos 2 y 3, que ese piso de zafiro se va a ver en el salón donde el anciano al fondo preside, y más adelante están todos los ancianos que acompañan al hijo que va a tener la potestad de parte de Dios. Y nos los está citando desde aquí, que se va a dar. Bueno, pero aquí ya, para que nos quede claro de esto y nos deje picados, vamos a ver que Yahvé le dice a Moisés, sube hacia mí al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. Moisés dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedarán con vosotros. El que tenga algún problema, que recurra a ellos. Y después Moisés subió al monte. Vamos a ver que aquí va a darse que luego Aarón va a bajar, pero aquí está mandando a Aarón y a Hur que se queden con los ancianos. La nube cubría el monte, la gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al séptimo día, llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. Aquí, como puntos últimos de reflexión, vemos que nos menciona que la nube permaneció durante 6 días y al séptimo día llamó Yahvé a Moisés. ¿Por qué crees que las fiestas judías duran 7 días? Si tú ves las celebraciones de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, duran 7 días. De aquí viene el origen. ¿Y por qué crees que, por ejemplo, nosotros acabamos de celebrar la octava de Pascua? Porque de ahí es la madurez de estas disposiciones ya actualizadas dentro del Nuevo Testamento, y entonces nosotros por eso vivimos la octava de Pascua. Y aquí vemos que la gloria de Dios está manifestado en los signos portentosos como la nube, como el fuego, y este Moisés, ya solamente Moisés, penetra en este umbral y va a permanecer allí durante 40 días y 40 noches. Mismo tiempo que fue lo que duró el diluvio en la época de Noé, mismo tiempo que va a ser
el que va a pasar Jesús de Nazaret en el desierto después de su bautismo, preparando su ministerio público, cifra que nos habla también que ya no son días, sino años los que va a permanecer el pueblo elegido de Dios en su deambular antes de llegar a la tierra prometida. Y entonces todo esto nos da la tercera ocasión en que se está hablando de esta alianza. Punto número 1, lo que les dijo de palabra Moisés. Punto número 2, cuando Moisés volvió a decirles y lo pusieron por escrito en el escrito de la alianza. Y el punto 3, lo que ahorita se va a dar cuando va a permanecer los 40 días Moisés para recibir las tablas de la ley. Bueno, pues estas reflexiones se ponen interesantes y le agradecemos muchísimo a Jesús de Nazaret y a su Espíritu. Esta noche, como siempre, yo te agradezco a ti tu presencia y te invito a que des constancia de la misma. Y deseo para toda tu familia que tengas mucha felicidad, salud, alegría, que el retorno a las escuelas de tus hijos o tus nietos sea próspero, sea bueno, y que todos tengamos salud y mucha alegría. Bueno, pues gracias de tu presencia y te pongo la canción de cierre y nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo lunes. Por de pronto, descansa. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Wow, vive Jesús, el Señor. Vive